Hola, buenos días, mi nombre es Matías y bueno, hoy quería continuar con lo que serían los profetas y en este caso tocaría ver el profeta Jonás, ¿no? Sería el quinto en nuestro orden y también en el libro de los 12 que tienen los judíos, 12 profetas menores serían estos. Como ya antes mencioné, es por la extensión de su escrito, nada más que se le dice menores, no que sean de menor importancia que los demás profetas. Ya centrándonos en Jonás, algo particular con este profeta es que no se nos habla mucho sobre sus oráculos, sobre sus mensajes o profecías, sino más bien sobre la vida de él, las acciones que él tomó, digamos, las decisiones que él tomó. En relación a los otros libros proféticos es bastante particular esto, ¿no? Más porque el mensaje de Jonás aparece en una ocasión hablándole a los de Nínive y es claro y sencillo, ¿no? Nínive va a ser destruida, o sea, porque Dios lo ha dicho prácticamente, que aparece en el capítulo 3, en el versículo 4, podemos buscar, dice así. Dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, ¿no? ¿Qué decía? Decía, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor y se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, ¿no? Esto es lo que ocurre con Nínive cuando Jonás proclama su mensaje. El mensaje es bastante conciso, por eso es que resaltar esto, ¿no? El libro va a mostrar mucho lo que son las acciones del profeta frente a Dios y lo que le pide Dios. Después, si nos centramos en el personaje como tal, bueno, que su nombre significa paloma, que era hijo de Amitai, va a decir el versículo 1, y es una referencia exacta a lo que aparece en el libro de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 25, se nos va a hablar que este profeta, o sea, el profeta Jonás, vivió en tiempos de Jeroboam II, el rey de la parte del norte sería de Israel, ¿no? El mensaje de Jonás es el juicio contra Nínive. Nínive que había conquistado parte de Israel más o menos en el 722 a.C. O sea, Nínive son los asirios, los de Nínive, hay que tenerlo en cuenta. Destruyeron Israel, exiliaron gente. No solo eso, sino que se resalta mucho a lo largo de los profetas menores, la maldad que tenía Nínive. Se nos dice que los ninivitas empalaban a la gente, digamos, eran crueles, eran sanguinarios. En el 612 va a terminar cayendo Nínive, va a terminar siendo destruida, cumpliendo así profecías que habían dado ya Nahum y Sofonías, ¿no? Hablando de la destrucción de Nínive. Después, eh, si pensamos, bueno, también en lo que dice Nahum, al final del libro de Nahum, va a aparecer como una pregunta, ¿no? Sobre quién no ha pasado tu maldad, ¿no? Dice, ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y a quién le hace la pregunta? Bueno, ahí el profeta Nahum a Nínive. Y la verdad es que los ninivitas habían sido crueles con todos. Si hablamos de un resumen del libro de Jonás, como mencionábamos, más bien son narraciones en torno a la vida del profeta. Al principio se lo llama a predicar lo que es la destrucción de Nínive, el juicio a Nínive, pero él presupone que Dios los va a perdonar, presupone que la ciudad se va a arrepentir, entonces él huye. Él tiene que ir hacia el este, hacia Nínive, y se va hacia el oeste, se va hacia Tarsis. Según los historiadores, el lugar al que él se va, o sea, Jonás se va por el mar Mediterráneo, es el lugar más lejos conocido en este tiempo. O sea, él se quería huir de Dios. Él tenía en claro lo que iba a hacer Dios y él no quería hacer lo que Dios quería hacer, ¿no? ¿Y por qué él no quería? Porque como mencionamos, los de Nínive terminan conquistando Israel, terminan destruyendo, terminan llevándose gente cautiva a otras naciones y traen gente de otras naciones ahí a lo que es Israel. Y hacen toda una mezcolanza, de ahí va a surgir lo que se conoce como el pueblo samaritano, ¿no? A partir de lo que estos llevar cautivos y traer gente que hace a Siria con su capital que es Nínive.
Eso tenerlo en claro. Por eso es que Jonás y los demás israelitas odiaban a Nínive, odiaban a Asiria porque eran crueles, eran sangrientos, no les importaba nada y se llevaban gente y traían gente, hacían lo que querían. Y Dios le manda a predicar el mensaje a los ninivitas, ¿no? Es prácticamente, se resume una sola frase, ¿no? Hablarle a tu enemigo de Dios y de tu Dios, ¿no? Y saber que tu Dios lo vas a perdonar. Y es lo que manda Jesús en el Nuevo Testamento, amen a sus enemigos, ¿no? Y oren por quienes los persiguen y demás, ¿no? Va a mencionar Jesús, lo cual es en contra de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros podemos sentir, pero es lo que a Dios le agrada, porque nosotros en su momento fuimos enemigos de Dios y Dios aún así nos amó, ¿no? Y al punto de hacerse hombre y venir y morir por nosotros. También, siguiendo con la historia de Jonás, huye del Señor, es lo que dice el versículo 3, el capítulo 1, se va a desatar una tormenta, Jonás está dormido, todos claman a sus dioses, ninguno de los dioses responde, empiezan a echar suertes y la suerte cae sobre Jonás, el problema es Jonás. Van, lo traen y él dice, sí, yo soy el problema, estoy huyendo del Señor, tírenme al mar y se va a calmar la tormenta y así sucede. Lo tiran al mar, no lo quieren tirar, pero él es quien se ofrece, ¿no? Y él piensa, listo, me suicido y ya está, ya se terminó la misión. Y no, Dios provee un pez y hace que ese pez se coma a Jonás y lo vomite en Nínive. En sí, después Jonás va a ir por Nínive predicando el mensaje y la ciudad se arrepiente. Y Jonás se queja con Dios porque dice, yo sabía que ibas a hacer esto, que los ibas a perdonar y por eso no quería venir. Es lo que dice Jonás, ¿no? Por eso es que así a grandes rasgos la actitud de Jonás refleja todo lo que no debe de hacer un profeta. Es prácticamente como que hay 5 características. Primera característica, huir de Dios. Es algo que no debe hacer un profeta o alguien que sigue a Dios, ¿no? Segunda cosa, rechazar la encomienda de Dios, o sea, lo que Dios te mande a hacer. Tercero, negarse a proclamar la palabra a un pueblo que está necesitado de esa palabra. Cuarto, cuestionar la sabiduría de Dios. Y quinto, rechazar la posibilidad de arrepentimiento para otros. Todas cosas que no deben hacer los profetas, ¿no? Si bien algunas de estas excusas se mencionan, como en Moisés o en Jeremías, así, son pequeñas. Esto es llevado a un extremo, la historia de lo que hace Jonás, ¿no? El hecho de querer huir de esta manera, comprar su boleto e irse al lugar más lejos que conoce. ¿Por qué? Por no querer llevar el mensaje a alguien que a él no le cae bien, que quizás a las demás naciones no le cae bien, pero está negando que Dios sea sabio y está negando el perdón, digamos, a otros, porque la realidad es que nadie es bueno, sino solo Dios. Y eso se aplica a nosotros también. El mensaje que tenemos de parte de Dios es para todos. Dios no excluye a nadie. No es nuestro deber llevarlo. Después, otra cosa a tener en cuenta, que a Jonás se le va a enseñar, Dios le va a enseñar a través de lo que hace, que después crecer una planta, que lo cubra, que después la planta se la coma un gusano, si no me equivoco. Y Jonás dice como que la planta valía mucho para él, porque le estaba dando sombra, y Dios le dice que no la sembró, ni la regó, ni nada, y si Jonás se compadece de una planta, ¿cómo Dios no se va a compadecer de una ciudad que no distingue en su mano izquierda de su mano derecha y que tiene un montón de habitantes, ¿no? Es lo que le dice Dios. Así que a través del libro, a través de lo que le sucede a Jonás, Dios va a enseñar lo que es el valor de las personas para él, ¿no? Y su plan de redención, y que no es solo para Israel, sino para todos los pueblos, y aún para los pueblos que son enemigos. Y otra cosa más es que las promesas no están cautivas en las nacionalidades, o sea, en Israel, sino las promesas de Dios, en su gran mayoría son para todos, ¿no? Y es lo que nos toca, tomarnos de esas promesas, porque Dios no es hombre para mentir, ¿no? Hijo de hombre para arrepentirse. Otra cosa más que pone en cuestión la obra del libro de Jonás es lo difícil que es para nosotros entender lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque
nosotros quisiéramos predicarle a personas que son buenas, que solo les falta a Dios, decimos, cuando Dios quiere que vayamos a todos, y más a los que están más lejos, ¿no? A los que están haciendo las cosas peor. Así que a través de este libro, a través de la historia de la vida del profeta Jonás, Dios pone de relieve lo que es su amor y lo que es su dominio sobre todas las cosas, ¿no? Más adelante Jesús va a relacionar los 3 días que Jonás estuvo dentro del pez con lo que le iba a ocurrir a él, ¿no? Que iba a morir 3 días y después de 3 días iba a resucitar. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, vamos a leer lo que habla el libro de Jonás. ¿Qué pasa cuando Jonás está dentro del pez? Esto aparece, no me equivoco, en el capítulo 3. Y si me equivoqué, era en el capítulo 2. Y aquí dice así. En el vientre del pez, o sea, dice Jonás, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Dice. Las aguas me llegan hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme, ¿no? ¿Qué es lo que expresa esto? Que Jonás se sintió como muerto, prácticamente. Se sintió entre las algas, se sintió que se apartaba de la presencia de Dios, que se cerraban las puertas, dice, ¿no? Los cerrojos. O sea, él clamó por su vida, ¿no? Y entendió que solo Dios da salvación, que los ídolos no sirven para nada. Los ídolos entendiendo estatuas a las que se adoraban, y más en otros pueblos. Luego hay un solo Dios que es verdadero, ¿no? Es lo que entiende Jonás. Y al cabo de esos 3 días, el pez lo vomita, ¿no? En tierra firme en Nínive, y va a proclamar la palabra del Señor. Por eso es que Jesús toma de ejemplo a Jonás. Les dice a los fariseos, no se les dará más que la señal de Jonás, ¿no? Así como estuvo dentro del pez y después de 3 días, ¿no? Exactamente es lo que ocurrió con Jesús. Algunos teorizan que Jonás murió dentro del pez y Dios lo resucitó, ¿no? Pero no se puede saber eso. Lo que sí sabemos es que Jonás es una persona real, que aparece ahí en el libro de Reyes, como habíamos mencionado, y que aquí le ocurre esta historia, ¿no? Y alguno puede creer que sea un mito, o no es un mito, que se lo comió un pez y lo vomitó, pero si Dios es real y para Dios no hay nada imposible, nada impide que haya sido así como lo cuenta la historia, ¿no? Ya para finalizar, si nos centramos en lo que es la estructura del libro, del capítulo 1 versículo 1 al 16, se nos habla de Jonás que huye de Dios. En segundo lugar, se habla de la oración en el vientre del pez, que esto es el capítulo 2, o sea, prácticamente el versículo 17 del capítulo 1 y después el capítulo 2 del 1 al 10, ¿no? En tercer lugar, la ciudad de Nínive se arrepiente. Esto se da en el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y Jonás se enoja por el arrepentimiento del pueblo. Esto se da en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Y bueno, ahí ya para ir concluyendo, ver esto, ¿no? El último punto, el capítulo 4. Jonás se enoja por el arrepentimiento del pueblo. Y se enoja porque Dios los va a perdonar. Y aún sabiendo que Dios los perdonó, él se pone afuera de la ciudad, se sienta a ver si la ciudad es destruida o no. Y acá hay un problema, ¿no? Esto de no querer ver que Dios manifieste su amor a otros, ¿no? El querer solo para nosotros ser exclusivos de Dios, ¿no? Y no debe de ser así. Nosotros debiéramos de querer
que el amor de Dios, que la misericordia, ¿no? Y que el pueblo, que los pueblos se arrepientan, que las naciones se arrepientan para seguir al único Dios, ¿no? Y esto ocurre aquí. Después vemos que la ciudad va a terminar cayendo, a fin de cuentas. Quizás otras generaciones, no lo sabemos. Pero aquí más o menos en el 700 y pico antes de Cristo, la ciudad se arrepintió, no solo los grandes, sino los niños, y hasta hicieron que los animales ayunen, ¿no? O sea, el mensaje de Dios llegó y llegó con fuerza. Y es lo que debiéramos de querer para cada uno, para cada nación. Así que nos toca llevar el mensaje, no ser desobedientes como Jonás, ir hacia donde Dios dice que vayamos y no dar tanta vuelta, porque si hay cosas que son la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer de una o de otra forma, ¿no? Y debemos de tener cuidado de encontrarnos peleando en contra de Dios, porque de ninguna manera vamos a ganar. Así que espero les sea de bendición este libro, que puedan profundizar en cada capítulo, en cada detalle, porque es impresionante cómo Dios habla por medio de esta obra. Espero Dios los bendiga y que tengan un bendecido día y hasta el próximo video. Saludos.